¿Cómo hacer el trámite para que esto se aliviane? Necesitamos un profesional, un abogado, y aquí está don Hernán Mora, que nos explica un poco. Don Hernán, bienvenido. Muchísimo gusto, qué placer, siempre es un placer estar con ustedes. Y es lo que decía, a veces debemos caja, debemos agua, debemos luz. ¿Por dónde arranco? ¿Qué trámite se hace para ver si llegamos a ver si condonan un poquito eso, o a ver si hacemos un arreglo, o alarguen el plazo? ¿Vos te has dado cuenta lo difícil que es ser ciudadano? En Costa Rica especialmente vivimos casi sometidos a una dictadura de la administración pública, es algo bien complicado. Y realmente es algo que vivimos prácticamente todos. A veces es con la caja, a veces es con el ICE, AIA. En muchas ocasiones lo que ocurre es que estamos sometidos a lo que se llama monopolio natural. El Estado da un servicio y, como lo hablábamos ahora, nosotros no podemos decir, bueno, ya no estoy con acueductos alcantarillados, ahora me paso a otra empresa. No es posible. Sí, no hay. Es como decir una cablera, no estoy en tal, me paso a otra. Es bastante complicado. Y ellos tienen un servicio que es completamente vital. Por ejemplo, vuelvo a decir, ¿qué más importante que el agua de todos los días? ¿Qué pasa cuando nos faltan unas horas? Es un famoso preciado líquido, fundamental, importantísimo. ¿Cuáles son las reglas que se rigen en el Estado? A ver, la mora, cuando lo cortan, ¿cómo es la cosa ahí? Claro, es una muy buena pregunta. El Estado se rige por una regla que se llama de administración pública. El Estado, para prestar un servicio, funciona en la administración pública. Lo que ocurre es que hay políticas, lo cual, si se quiere, es un poco razonable, de pensar que en un momento dado, si yo no pago, no recibo el servicio, pero es que el servicio es vital. ¿Qué tal si ocurre? Como muchas veces, inclusive digo, en algunas oportunidades alguien decía que los inspectores no revisaban adecuadamente, inclusive levantadas la tapita si estaba llena de polvo, de tierra, de zacate y más, que acusaba que hacía mucho tiempo no pasaran a eso. Y entonces uno tiene que pagar y después reclamar, pero no dejar de pagar. Con los servicios de electricidad, dejar de pagar un día, 2 días ya, después, en eso es muy rápido, esa es la gestión muy rápida. Y no solo eso, por ejemplo, qué sé yo, si queremos hacer un negocio, vamos a algún cantón, una municipalidad, tenemos que sacar un permiso que se le llamamos patente para no saber si nos va a servir, si no nos va a servir. Ideal sería poder operar y 3 meses después que nos den la patente, porque dijimos, sí sirvió. Pero el emprendimiento en Costa Rica está muy complicado, ha sido muy difícil, y por eso precisamente el tema que estamos en estos momentos abordando. Así es. Vamos a ver, ¿en qué momento puede llegar un embargo, cobro judicial o poner en riesgo nuestros bienes por no pagar algo al Estado? Bueno, en cualquier momento en que se tengan deudas, por ejemplo con Hacienda, tributación directa, se tienen impuestos, etcétera. Sí, hay que reconocer que la gestión tributaria en Costa Rica es un tanto lerda, ¿verdad? Pero si tenemos deudas en un momento dado tenemos que hacer 2 gestiones, o ver cómo las pagamos, o inclusive también, como estamos pensando en estos momentos, solicitar la prescripción. Normalmente 4 o 5 años prescriben casi todos los tributos. ¿Sí prescriben? Sí, sí prescriben. Ahora, hablemos un poquito de los trabajadores independientes con la nueva ley que parece que les está ayudando un poco, que hay un respiro. ¿Cómo es esa nueva ley? No, esa nueva ley no solo importantísima, sino una situación genial. Voy a contarte muy corto una historia que ocurrió, y es que hace algunos años la Academia Notarial de Costa Rica tuvo la posibilidad de tener una cita con un excelente funcionario, en mi opinión, que era la doctora Rocío Sáenz. Ella gestionó la posibilidad, porque decíamos, nosotros los trabajadores independientes que tenemos una unidad productiva y que vamos a ver si nos va bien y si nos va mal, y vino el COVID, y vamos a ver, en muchos sectores, público y privado, la mayoría de la gente recibe su ingreso con o sin recursos, si hay COVID o no COVID, pero el trabajador independiente tiene que generarlos. Es una figura muy diferente, hay que tener conciencia en eso. Nosotros estábamos sometidos a lo que podíamos llamar República Libre, Soberana, Independiente de la Caja Costarricense de Seguros Sociales, que era como un país dentro de un país, tenía sus propias reglas. Y una de estas era precisamente la prescripción. Nosotros sugerimos hace muchos años a doña Rocío Sáenz, que hizo, en mi opinión, una excelente gestión, hasta que el presidente de Costa Rica la destituyó. Y entonces se truncó todo ese avance que teníamos. Posteriormente fue recogido en la Asamblea Legislativa esta iniciativa, y hoy, por dicha, tenemos ley de la República donde acorta el plazo de prescripción de 10 años a 4 años. Okay. Ahora, cuando prescribe, ya sé que pasó el lapso de tiempo, me presento, ¿qué hago? Perfecto. Hay un dato que tenemos que considerar. Si yo me presento hoy, ya vamos a explicarlo, estamos en una figura muy interesante, y es que los impuestos que van a cobrarse, en este caso las cuotas de la caja, son cargas sociales. Hay una gran discusión si son o no son impuestos. Las cargas sociales de la caja se van a cobrar desde el día de hoy y los últimos 4 años.
Entonces hagámosle los números. Si yo me presento de 3 meses, sería dentro de 3 meses y los últimos 4 años para atrás. Entonces, eso es un dato que tiene que ser bien asumido, bien importante hacerle números finos. Nosotros podemos presentarnos, en estos momentos todavía no está el reglamento, pero la ley dice que en el momento en que se apruebe y salga publicada, salió publicada hace un mes, en ese momento ya podemos acudir a la administración de la caja y solicitar la prescripción. Tengamos claro que en el momento que solicitamos la prescripción, estamos asumiendo la deuda, digámoslo así. Ya después decimos, no podemos decir, no, yo no le debo, no. Yo estoy solicitando la prescripción de 4 años para atrás. Antes eran 10, y 10 es una cifra monstruosa, ¿verdad? Claro. Entonces ocurrió una situación que generó como una paranoia muy razonable, y es que especialmente muchos profesionales en que tenían una condición de clase media que tampoco no podíamos acreditarles que fueran unos grandes millonarios, ni ricos ni demás, muchos profesionales se vieron que tuvieron que pagar con la caja cifras pero impresionantes, 25, 30, 50, hasta 60 millones. Sí. Y por ahí tenemos hasta un personaje de que 150 millones escuché el otro día. Entonces, bajo ese entendido, la situación es muy agobiante, o sea, sale de algo que se llama racionabilidad, digamos que lo establece mucho la Sala Constitucional, que quiere decir que esto dejó de ser racional para que una persona, me acuerdo una señora que tenía una casa humilde, una profesional en Derecho y un lote, y tenía que vender el lote para pagar la deuda, o sea, mucho. Hay entidades que tienen problemas de facturación. Usted una vez pagó 60,000 y después le llegó 600,000 y usted dice, pero ¿de dónde, verdad? Entonces, ¿qué hace uno? ¿Quién lo defiende y cómo se arregla? Muy bien, muy buena pregunta, excelente. Y eso está ocurriendo. ¿Qué pasa? Casos de la vida real, ¿verdad? ¿Qué pasa? Suena como la Rosa de Guadalupe, pero así correcto. ¿Qué pasa cuando una persona está pagando 5, 6 mil, 7 mil colones y de un momento a otro le aparece 60, 70, 80? Locura. Especialmente se usa mucho con el agua, con la facturación del agua. Bueno, tiene que acudir a hacer una gestión ante AIA solicitando que le hagan una inspección. El único problema es, si deja pagar, no le dan el suministro. Entonces, realmente ahí lo que tenemos es una forma coercitiva muy fuerte del Estado, muy clara, muy evidente. Entonces tiene que hacer una gestión para que le hagan 2 lecturas del... Si esta familia no puede pagar el agua, a ver, qué cosa más vital, el agua. El agua es que no hay nada más vital. Y vos lo dijiste muy bien, no tenemos a otra empresa donde irnos. Sería ir a comprar el botellones de agua. Imagínese que el gasto. Complicadísimo. Tiene que ir apenas ocurra, porque lamentablemente, o para bien o para mal, la persona que te suministra, la empresa, la entidad que te suministra el servicio es la que resuelve. O sea, no tenemos, vamos en un tribunal de agua, bueno, con otros lugares existe, pero no podemos hacer otra cosa que pagar hasta que nos resuelvan el asunto. Deberle a una institución puede hacerte que tal vez otra institución no me preste plata o embarriarle la cancha para hacer otras cosas. Lo dijiste súper bien, estás muy atinado. ¿Cómo andará la situación morosa? Vos siento que tenés alguna experiencia. Algo hemos pasado por la vida. Yo creo que no hay quien no haya sufrido. Claro, o sea, aquí realmente es lo más democrático, como dicen otros países, es tener deudas y de haber impuestos. Así es. Efectivamente, ahora hay un sistema muy fácil de lo que dicen popularmente que te manchen a vos. Que te manchen es decir, ok, yo no te puedo prestar a vos porque en primer lugar para prestarte plata necesitas estar al día con la caja. Sí, necesitas estar, y es todo un lío, como les digo, imagínense deudas que eran de 10 años. Ahora nosotros lo podemos consultar, consulta de morosidad, caja, así nada más ponemos, googleamos y ahí lo encontramos rapidísimo. Ahí sale todo. Y ahí nos damos cuenta cómo estamos nosotros. Muy conveniente que lo hagamos. Cada quien consúltese cómo está esa situación y hay profesionales en derecho que podrán ayudarlo a alegar esta prescripción. ¿Cómo se queja uno? Porque a veces es muy fácil decir, ok, el medidor está malo, y entonces pasa 1, 2, 3 días, no llega el inspector, pero cuando le llegan a cortar el agua, es cuestión de horas donde usted va a las 5 de la tarde, los hombres cortando el agua, ¿verdad? Entonces no hay como una balanza, ¿verdad? No hay una justicia, yo siento que hay, y se ha notado mucho en los últimos años, si observas, inclusive vemos las noticias, ¿qué ocurre? Estamos absolutamente sometidos a la dictadura de la administración porque dan un servicio que es fundamental como es el agua y como es la luz. Ya sabemos que si queremos el servicio de cable, que también hoy por hoy es básico, es un servicio público, bueno, podemos ir a otra empresa y nadie se va a morir por unos días que no tenerlo. Pero lo que sí tenemos que hacer es acudir inmediatamente, sale que sentimos sobreprecio.
Conozco, por ejemplo, lugares donde se pagan 3.000 colones de agua y son fincas que se riegan grandísimas, y otras una casa donde se está pagando 80, 90.000 colones. Tenemos una situación de esas. Igualmente ocurría esta desigualdad, y yo creo que nada era tan ejemplificante como, igual, de nuevo, la caja. Por eso esta ley era tan necesaria que se aprobara. Y por eso algunos diputados la enmendaron muy bien. Hablemos de las deudas municipales, porque a veces hay gente que paga trimestralmente, semestralmente, pero hay gente que no puede pagar simplemente, se le acumuló 1, 2, 3 años, podría perder la casa. ¿Qué pasa con eso? Claro, es muy, muy delicado, y efectivamente es así, por una cuestión y que lo hemos visto cuando hablamos de esa condición natural que tiene el Estado y ese administrador que se llama la administración pública. O sea, tienen todos los privilegios, se llama potestad de Estado, tienen una potestad pero impresionante, como si fuera un imperio. Entonces, tienen todos esos privilegios y hacen que nosotros ocupemos estar al día en todo para todo. ¿Qué sé yo? Yo lo que quiero es ampliar una habitación y me di cuenta que tenía una deuda con la municipalidad. Ya no te dan el permiso. Ya no te dan el permiso, ok. Y aparece ahí algo que le llaman hipoteca legal. Ese término que suena muy raro porque como si las otras hipotecas fueran ilegales. Hipoteca legal es que es una hipoteca que establece la ley y que tiene prioridad. Lo primero que vos tenés que hacer es pagar los impuestos municipales. Y en algunas ocasiones también sube mucho. Tenemos la obligación, algo muy, muy importante que todos lo sepamos, tenemos la obligación de cada 5 años estar actualizando. Ahora, ¿qué ocurre? Pongamos este ejercicio que no es tan descabellado. 2 personas mayores, tal vez muy mayores, que tuvieron una propiedad que puede valer mucho porque no quieren venderla, tienen todo el derecho de decir no la quiero vender. Tal vez un cafetal, una milpa, una cosa de esa naturaleza, de poco rendimiento económico. Y entonces en un momento dado decimos esa propiedad vale este montón de dinero. ¿Ok? Ahora, ellos tendrían que pagar sobre eso. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? En Costa Rica casi siempre las propiedades incrementan su precio, pero pueden venir abajo. Ha pasado mucho, por ejemplo, en propiedades en Guanacaste. ¿Qué ocurriría cuando es al revés? Y cuando es al revés significa que yo tengo que hacer una gestión muy engorrosa, ahora sí no es rápido, muy complicada, para decirles, mi propiedad ya no vale 70 millones, sino vale 20 millones en estos momentos. Pero como les repito, no es amigable el sistema, no es equitativo. Hay una potestad de imperio muy agobiante, pero lo más importante es que tengamos claro que estas deudas de la caja, que eran de 10 años, que son 10 años son muchísimos años, pasan a 4 en prescripción. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo alego la prescripción, no es de oficio, tengo que gestionarla, tengo que ir a la caja a gestionarla, pueden buscar un abogado de su confianza. Si yo alego esta prescripción, ya mis deudas que pago son los últimos 4 años y ya no todos aquellos 10 años. Ahí está, importantísimo. La gente le dice, qué lindo emprender, claro, lindísimo, pero cuando le dicen, tiene que tener los permisos municipales, y va y se encuentra con ese montón de trabas, ¿verdad? Y ese deudón también, ¿por dónde arranca? ¿Qué hace? Vos dijiste algo muy, muy sabio, y es que yo creo que nosotros como Estado, como país, tenemos que replantearnos las cosas, porque todos vivimos agobiados con esto. Vos querés montar un emprendimiento, algo pequeño, ahí tenemos algunos asuntitos ahí con la Municipalidad de San José. Pucha, el dominio que tiene la administración es muy, muy grande para los administrados. Hay que ver si no es una desigualdad. Vos querés solicitar algo y si está a nombre de una sociedad anónima, hay que, véalo así, hay que solicitar una certificación. Si no se ha hecho beneficiario final, registro de transparencia de beneficiario final, si está a nombre de una sociedad, hay que hacerlo. Y no se puede hacer si no se ha pagado el impuesto a las personas jurídicas. Bueno, y no se puede hacer si no se tiene el registro. Una escalera. Es un laberinto administrativo complicadísimo. Ese es el estado que hemos llegado, el país que hemos llegado. Que es más fácil de decir, señor, lo invito, que yo nunca he oído ninguna municipalidad hacer eso, lo invito a que usted desarrolle su actividad pequeña, grande, que sea nada más decorosa, en mi cantón, y le doy 3 meses y en 3 meses haga todo. Va a tener 3, pero yo puedo arrancar. Sí. Sería razonable. Claro, haga primero la buchaca y después le damos. Don Hernán, le agradezco mucho. Para mí es un Muchísimas placer. gracias. Ahí están sus números gracias. En pantalla y su Facebook también. Muchísimas gracias, un gran gusto.